El hacedor de todo tiene un nombre. El nombre del que hizo el cielo, la tierra y todas las cosas que en ellos hay es Yahweh. No se llama Jehová, no se llama Adonai, no se llama Hashem. El nombre de él es exclusivo. Yahweh es el nombre original que fue escrito en el libro de Moisés en paleo hebreo. Es el nombre que aparece en el tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Yahweh en vano. Además de la Biblia, la historia humana y arqueología también dan testimonio que el verdadero nombre es Yahweh. He aquí algunas evidencias. Número 1. La estela de Mesa. Es una antigua inscripción de piedra que data del siglo IX AC. Fue descubierta en 1868 en la ciudad de Diván, actualmente en Jordania. La estela está escrita en alfabeto paleo hebreo. Los sucesos que se narran en ella se interpretan para comprobar la historia del rey Mesa, rey moabita descrito en el tercer capítulo del libro Segunda de Reyes. La estela de Mesa se exhibe en el Museo del Louvre en París. Mesa, rey de Moab, usó el nombre de Yahweh, Elohim de Israel, en la línea 18 de la inscripción. He aquí parte de la narración. Tomé de allí, de Nebo, los vasos de Yahweh y los arrastré ante Quemos. Número 2. La Enciclopedia Británica ha sido una fuente de información confiable y autorizada desde su primera edición impresa en 1768. Es ampliamente reconocida como la enciclopedia más erudita de todas las editadas en inglés. La Enciclopedia Británica lo define así: Yahweh, nombre del Elohim de los israelitas, representando la pronunciación bíblica de Yahweh, YHWH, el nombre revelado a Moisés en el libro del Éxodo. El nombre YHWH, que consiste en la secuencia de las consonantes Yod, Hei, Wab y Hei, es conocido como el Tetragramatón. Número 3. La Real Academia Española, en su Boletín de Información Lingüística, BILRAE, publicación del 11 de marzo del 2019, escribe lo siguiente: Jehová, suprimido como nombre propio, a través del bajo latín eclesiástico de una pronunciación convencional del tetragrama hebreo, YHWH, con la vocalización de Adonai, mi Señor, para evitar el original Yahweh. Número 4. La ortografía de la lengua española, capítulo 7, la ortografía de los nombres propios, sección 2.2.1, transferencia y traducción de antropónimos extranjeros, escribe lo siguiente: frente a la preferencia actual, en otras épocas, los antropónimos que correspondían a personajes históricos extranjeros solían someterse a un proceso de hispanización, bien por traducción o por equivalencia, bien por adaptación al español. Muchas de estas hispanizaciones tradicionales, entre las que se cuentan adaptaciones de nombres propios que proceden de lenguas escritas en alfabeto no latino, Jehová por Yahweh, han pervivido hasta nuestros días. Erróneamente se nos enseña que el nombre del creador de todas las cosas es Jehová, Jehová, Dios, Adonai, Hashem, Gad y otros reemplazos. Pero, ¿qué hay de malo en cambiar el nombre? El problema es que esos otros nombres o reemplazos son traducciones erróneas del hebreo adaptadas al español, es decir, nombres inventados, nombres que no existen, y aún más grave, le agregan nombres de ídolos o nombres de mitología, nombres provenientes de religiones que no son del pueblo de Yahweh. ¿Qué enseña la Biblia? En Éxodo 23:13, el mandato de Yahweh a los hijos de Israel fue: y en todo lo que os he dicho seréis avisados, y nombre de otros Elohim no aumentaréis, ni se oirá de vuestra boca. En Isaías 52, versos 5 y 6, explica que el pueblo de Yahweh sabrá el nombre de él. Está escrito así: y ahora, ¿qué a mí?, dice Yahweh, que mi pueblo sea tomado sin por qué, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Yahweh. Y continuamente mi nombre es blasfemado todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Recomiendo que lea todo el capítulo 2 del libro de Oseas.
Este capítulo describe una profecía en la cual el pueblo de Yahweh, al haber cometido idolatría, habían reemplazado el nombre de Yahweh por Baal, y que habría un momento de castigo en el cual ellos iban a ser comidos por las bestias del campo, es decir, atrapados y mezclados entre las naciones del mundo. Pero después iba a existir un momento de perdón. El significado de ese momento es cuando apareció Yahushua, el Hijo de Yahweh, quien al entregar su vida por la humanidad abre la oportunidad para que toda persona que crea en él, en Yahushua, logre ser parte del pueblo de Yahweh. Este pueblo no mencionará los nombres de los dioses o ídolos para referirse a Yahweh. Este pueblo sabrá su nombre. Por eso está escrito en Oseas 2, versos 16 y 17, y ha de ser que en aquel tiempo, dice Yahweh, me llamarás marido mío, y nunca más me llamarás Baalí, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más han de ser mentados por sus nombres. Y en el verso 23 confirma, y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo Ruama, y diré a Lo Ami, pueblo mío tú, y él dirá, Elohim mío. Los masoretas. El texto masorético es la versión en hebreo cuadrado del Tanakh. Este es usado por el judaísmo. Fue difundido por un grupo de traductores judíos llamados los masoretas, sucesores de los escribas. Se cree que ellos laboraron entre los siglos 7 al 10 DC, después de Yahushua, con la responsabilidad de hacer copias de las escrituras y que inventaron unos signos o caracteres para hacer un sistema de pronunciación llamado Nikud, que colocados junto a las consonantes indican la fonética, la pronunciación y la acentuación de las vocales. El alfabeto paleo-hebreo no tiene vocales. Para leer un texto en paleo-hebreo, el lector agregaba las vocales durante la lectura, mas los judíos reemplazaron el alfabeto paleo-hebreo por el hebreo cuadrado, también llamado hebreo moderno, y es a partir de la época de los masoretas que se agregaron los símbolos vocálicos del Nikud a la escritura hebrea. Son nuevos caracteres adicionados al lenguaje hebreo cuadrado. Error en la traducción. Pronunciar Yahweh se volvió tabú en el judaísmo. Ellos acordaron no pronunciar el nombre de Yahweh, y desde la época del segundo templo de Jerusalén, lo sustituyeron por Adonai. Cuando se tradujo el Tanakh al griego, la Septuaginta, tradujeron Adonai como Kyrios. Adonai es traducido al español como mi Señor. He aquí la escritura en hebreo cuadrado de la expresión Adonai. Incluye 3 símbolos vocálicos. El símbolo Sheva para representar el sonido de una vocal E, el símbolo Olam para representar el sonido de la vocal O, y el símbolo Kamat para representar el sonido de la vocal A. De esta misma forma, en el texto masorético, para escribir el nombre de Yahweh, Yod-Heh-Wav-Heh, agregaron los 3 símbolos vocálicos de Adonai, y al leerlo se escucha como Jehová. Esto significa que Jehová es la fonética errónea que resulta de una mezcla en la escritura de Yahweh con las vocales de Adonai. Antes de los masoretas, nadie conocía ese nombre de Jehová. Entonces, si alguien lee en hebraico, erróneamente lo pronunciará Jehová o Jehová, el cual no existe. Esa es una forma de esconder el nombre de Yahweh. Es un acuerdo para llamarlo Adonai o para que el mundo le llame como quiera llamarle, por ejemplo, Jehová. Vamos a comparar cómo aparece escrito el nombre de Yahweh en 4 versiones de la Biblia. Es mejor tener las Biblias en físico, mas si no las tiene, hay algunas instituciones que han escaneado las Biblias completas y las han publicado gratuitamente en sitios web. En la descripción de este documental escribiré los enlaces para que usted también pueda comprobarlo. Como ejemplo, he aquí una cita del libro del Éxodo capítulo 3, verso 16. Está escrito así: Ve y junta a los ancianos de Israel y diles: Yahweh, el Elohim de vuestros padres, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: De cierto os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. En escritura hebrea se encuentra así. Ahí puede ver los 3 símbolos vocálicos de Adonai. En la Biblia en español del año 1569, traducida por Casiodoro de Reina, versión que comúnmente ha sido llamada la Biblia del Oso, el nombre de Yahweh aparece escrito como Yehová. Luego,
En la Biblia del año 1612, traducida por Cipriano de Valera, aparece escrito como Jehová. Finalmente, en la Biblia versión Reina Valera del año 1909 aparece escrito como Jehová, y este nombre erróneo se encuentra en las versiones posteriores de la Biblia como la versión Reina Valera 1960, Reina Valera 1995 y similares. En conclusión, la mentalidad de las enseñanzas mitológicas ha sido eliminar el nombre de Yahweh, Yod-Heh-Wav-Heh. La mentalidad ha sido estorbarlo, hacerlo desaparecer, hacerlo olvidar y que no se conozca por las nuevas descendencias. En este caso, al agregar los símbolos vocálicos del Nikud, ellos cambiaron el nombre de Yod-Heh-Wav-Heh y lo reemplazaron por Adonai. Es por eso que hay cánticos que claramente mencionan a Adonai y no a Yahweh. Hay personas que continuamente hablan de Adonai, hacen como aquellos que leímos en Oseas 2:16 al 17, aquellos que ya le habían cambiado el nombre a Yahweh y lo llamaban Baal, y como también leímos en Isaías 52:6 al 7. En nosotros se cumple la profecía, que el pueblo de Yahweh sabrá su nombre, y él ha de estar presente con nosotros. El nombre del Hacedor de todas las cosas es especial, es apartado. Cuando usted converse con él en una oración o en un cántico, puede mencionar su nombre, Yahweh, pues su pueblo debe tener una relación cercana con él. También recuerde el tercer mandamiento escrito en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 7. No tomarás el nombre de Yahweh tu Elohim en vano, porque no dará por inocente Yahweh al que tomare su nombre en vano. Por último, deseo comentarle que en la escritura el nombre del Hacedor de todas las cosas aparece escrito de tres formas. Aparece como Yahweh, también aparece como Yahu y otras veces como Yah. Sin embargo, lo he de explicar en otra ocasión. Hasta pronto.